En el Sol de los Sábados, como dije anteriormente, tenemos con nosotros al doctor José Ernesto Guerrero, quien es epidemiólogo. Vamos a actualizarnos con él sobre el COVID-19. Y doctor, bienvenido al Sol de los Sábados. Gracias a ustedes por invitarme nueva vez a su programa. Doctor, la primera pregunta yo creo que es de orden que va. ¿Cuándo podremos hablar de regresar a la normalidad o de manera incluso hasta parcial, diríamos? Esa es la pregunta del millón que se hace en todos los países en este momento. Pero en República Dominicana te puedo decir que la tendencia de la epidemia es que todavía no estamos llegando a pico. Mientras esté aumentando el número de casos diariamente, o se duplique cada cierto tiempo, quiere decir que todavía estamos un poco lejos del pico. Y también si miramos la tendencia que siguieron otros países, verbigracia a los países de Europa, por lo que pasó en Wuhan, China, como ustedes han estado citando, creo que todavía no ha alcanzado el pico de la enfermedad y que muy probablemente los casos seguirán llegando. Ojalá me equivoque, pero yo pienso que los casos van a aumentar y las muertes van a ser contados en centenas diariamente. Es un virus poco letal, pero muy contagioso. Hay una población susceptible todavía ahí afuera, lo cual va a tener que ser de alguna manera o en alguna forma o en algún momento tocada por este virus. Y ya hemos visto las tasas de letalidad, altas tasas de letalidad que tiene con la población. Yo presumo que tomaría todavía unas 3 semanas antes de que el virus alcance su pico. Estaríamos hablando a finales. O sea, doctor, y ya con esto termino y le doy paso a mis amigos. Pero espérate, deja que termine ese dato, Julio, porque estaba diciendo una cosa importante. Termina, de acuerdo a lo que ha estado pasando en otros países, yo presumo que a finales de este mes o mediados del próximo mes estaríamos alcanzando el pico. Y de ahí entonces empieza a bajar, a descender el número de casos. Hay ciertas... Reiterando, doctor, finales de este mes o mitad de mayo, ese es el pronóstico del pico. Eso es lo que hemos visto en otros países. Doctor, obviamente eso depende de muchos otros factores, del comportamiento de la población, claro. y de las medidas de contención que nosotros estemos aplicando. Habrá ciertos criterios que hay que seguir. Ya se han dado algunos criterios para poder decir, bueno, ok, ya la gente puede regresar, porque de otra manera vamos a tener un rebote permanente. Se ha dicho que bueno, que tengamos disponibilidad de hacer pruebas a las personas, que el virus, que el número de casos vaya descendiendo por lo menos en los últimos 14 días, que estemos preparados para hacer una contención una vez se identifiquen los casos. Esos son algunos de los criterios que se está pensando para decidir. Doctor, finalmente de mi parte, doctor, usted como epidemiólogo... Antes de que tú continúes, hay epidemiólogos de Harvard que dicen que solamente con las medidas de mitigación, es decir, el distanciamiento podíamos llegar hasta el año 2022 todavía, cuando haya susceptible suficiente como para que la epidemia esté circulando. La República Dominicana estaría en capacidad de convocar unas elecciones en julio y llamar a más de 7 millones de electores a las urnas según sus proyecciones. Es muy poco probable. Es muy poco probable que las elecciones que se han pautado para este año, yo no creo que este año podamos celebrar elecciones. Primero porque eso implicaría que la empiecen a movilizarse la campaña, y entonces otra vez vamos al roce físico, los movimientos, va a haber una disrupción. Además vamos a tener otro problema, es que cada cual va a jalar por su lado, y entonces la necesaria unidad de la que ha llamado el presidente entonces no se va a cumplir, y mantendremos muchos más fallecidos y muchas más personas contagiadas. Yo no creo que este año va a haber ningún evento público que congregue más de 100 personas. Por lo menos las personas van a seguir ese distanciamiento. Doctor, a mí me gustaría saber, doctor, en relación al comportamiento de los datos que ha dado Salud Pública,
perdón, en relación al comportamiento del virus, los datos que ha dado Salud Pública indican que se había concentrado en los sectores de clase media y clase alta. Me gustaría saber si usted tiene alguna información en relación a si ya llegó a los sectores populares de la República Dominicana y que además pudiera dar alguna opinión de si las medidas de contención que se han tomado hasta el momento son las correctas o si habría que seguir intensificando. Fíjate, sí, dentro de la población está circulando el mito de que esto solamente ataca a las personas ricas o a las personas de color o afrodescendientes. Y es realmente un mito que hay que rápidamente borrar. Si miramos lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, el gran impacto que ha tenido esta epidemia ha sido en los sectores, los latinos y los afrodescendientes. Por el hacinamiento y porque viven pobres y porque viven muchos en una sola casa con un solo baño. Esa es una de las razones. Pero lo que quiero decirte es que el componente raza no tiene que ver, que va a atacar y que África ahora mismo está duplicando también el número de casos. Importante dato lo de África. Que esto va a llegar a Haití también. Entonces, la idea de que mucha gente se sorprende y dice, pero yo veo en la televisión que la gente en los barrios se sigue bebiendo, sigue juntándose. Hay otros factores epidemiológicos que están por el medio para que, por ejemplo, en Pedernales o en algunos otros lugares todavía no tengamos casos. Es lo que tú citaste anteriormente, la demografía, el que estemos todos juntos. Además, hay un 10% de la población que tiene más de 60 años, a los cuales es a quien ataca con peores consecuencias del virus. Entonces, en los sectores de pudientes, hay más personas proporcionalmente de mayores de esa edad que en los sectores bajos. Las personas que llegan a los 80 años, los sectores bajos, son personas que han resistido muchas otras cosas, porque los otros se han quedado, los diabéticos, los hipertensos, se han quedado en el camino, han fallecido antes. Entonces son personas fuertes todavía, que pueden resistir, son menores cantidad, tienen menor roce social. La epidemia empezó primero en los sectores de más alto nivel, porque eran los que tenían oportunidades de estar en contacto con los que venían de fuera, y por eso todavía no estamos viendo esos casos. Pero ojalá no se cumpla este pronóstico, pero ese ángel de la muerte va a desfilar por esos sectores que ahora estamos viendo en la televisión, que no cumplen las medidas que se le están proponiendo, que por una razón u otra, porque no necesariamente es que no quieran, no hemos podido conseguir ese distanciamiento físico entre esas personas. Y por eso digo que las muertes quizás muy pronto empecemos a contarlas por centenas. Sí, señor. La otra pregunta que me decías es si hemos hecho, ¿no? Las medidas de contención que se han realizado. Obviamente el país está haciendo las medidas de contención y tenemos un ministerio y un ministro bien dedicado y ocupado, pero yo creo que todavía estamos un poco, que hay que multiplicar esas medidas, hay que todavía ser más agresivos. De las cosas que se han citado para todos los países, no para esto, es la necesidad de masificar las pruebas. Ahora estamos recibiendo una cantidad de pruebas que nos permiten, en alguna manera, aumentar. El presidente, gracias al presidente, pues, ha citado ya un aumento en el número de pruebas. Pero le digo, yo creo que todavía hay que multiplicarlo por más. Eso. En lugar de tener 50,000 pruebas de PCR, nosotros deberíamos tener 500,000. Porque es una de las medidas que nos va a permitir a nosotros saber dónde está este enemigo invisible, cuándo la población ha cambiado un porcentaje, un número importante ya de infectados para nosotros poder decir, podemos abrir, porque ya el virus tiene menos posibilidades de circular en la población. Entonces, esas medidas de contención que ahora vemos son las importantes. Yo revertiría un tanto también el tema del toque de queda. Yo creo que es prácticamente imposible tener un toque de queda de 48 horas, 24 horas de la población. Hay sectores que no lo van a resistir por más de 2 o 3 días. Por tanto, tendríamos que ir trabajando con Saqueo, crímenes, ¿verdad? Pero yo comparo, por ejemplo, ¿dónde hay más riesgo? Yo creo que hay igual riesgo cuando nosotros nos acumulamos media hora antes de que cierre el supermercado por el toque de queda, porque hay el horario más estrecho, ahora se reúne más. Entonces hay una fila grande en el supermercado, pegado la gente uno con otro por entrar. Versus
que estén 100 tigres de estos caminando, deambulando por la ciudad y solos mirando qué es lo que hay o en pareja, lo que fuese. Yo creo que hay más riesgo en el supermercado. ¿Eh? Yo lo que siento que para que se vea que se están tomando medidas, esos jóvenes que en lugar de apresarlos y meterlos ahora en la cárcel, se infectan allí y vuelven a su casa al otro día. Las medidas que se imponen no deberían ser esas. Hay que evitar por toda manera esa conglomeración. Esos son jóvenes y muchos de ellos no les va a pasar nada. Yo a ellos los pusiera en cuarentena también, o los mandara bien lejos a hacer otro servicio por lo menos 14 o 15 días, para que así se entienda de que no son tanto ellos los que tienen que protegerse, sino que tienen que protegernos a nosotros, que somos ese grupo que no puede ser olvidado, que es el grupo de mayores de 60 años, en donde correctamente viendo verdaderamente su impacto. Brillante, doctor. ¿Tú tienes una pregunta? Doctor, usted mencionaba algo muy interesante y es que es prácticamente imposible declarar un toque de queda de 24 horas. Y quiero resaltar este punto o que usted lo resalte con la siguiente pregunta. ¿De qué nos sirve esto si las personas no solamente que no están acatando las medidas de aislamiento del lugar, sino como que aquí parece que los lunes a la gente se le olvida que estamos en el escenario en el que nos encontramos y salen a abarrotar las calles de una manera como que el domingo se olvidó en la realidad que vive el país y el mundo? Entonces salimos desbocados a las calles, o la gente sale desbocada a las calles a hacer todo tipo de diligencias, a estar en la calle sin ningún tipo de razón en muchos casos, y por eso vemos que ahora hay unas medidas de que se va a estar preguntando a las personas qué hacen en la calle. Y segundo, el irrespeto a las autoridades que quieren mantener estas medidas. Vemos gente apedreando y haciendo todo tipo de cosas. Es difícil. Esa medida de contención de las 24 horas es difícil. Quizás en algún momento tendrá que tomarse en algunos espacios o algunas comunidades cerradas, pero es efectiva, pero es difícil de mantener en el tiempo. Sobre todo en este país que mucha gente vive del empleo informal. Y la economía se está cayendo. Ya los países, aún con epidemias todavía, con virus circulando fuertemente, ya todo lo que se está hablando en el mundo es cómo vamos a abrir, qué estrategia vamos a estar utilizando para abrir, porque es que no se aguanta y la gente no lo va a aguantar. Aunque tú decretes, por ejemplo, 15 días de toque de queda, la gente te lo va a respetar. Muchos de los que ahora lo están siguiendo lo van a respetar. Claro. Y es una cuarentena sencilla para muchos de nosotros. Están en mi casa, yo sí, no hago esto, hago lo otro. Pero para los que tienen que salir a buscarse el día al día, van a preferir que los maten. ¿Eh? Claro. Y el impacto epidemiológico, doctor, del irrespeto a estas medidas. Lo que hay que tener es bastante pruebas, porque con muchas pruebas podríamos estar pensando en qué manera está circulando el virus. Y yo pienso, por ejemplo, que sitios como San Francisco de Macorís, ya deben haber un 20% de los habitantes de esa zona contagiados. De hecho, hay más de 10,000 obligados, tiene que haber ahí. Las cifras que se están dando son mucho más. Son mucho más, pero se están cumpliendo todos los muertos, ni tenemos pruebas. Tú ves que a medida que aumenta el número de pruebas, aumenta el número de pruebas. Doctor, quería hacer una pregunta. ¿Qué pasaría, según su experiencia, si aquí, porque yo tengo una teoría de que el virus llegó antes del 27 de febrero, ¿qué pasaría si aquí en República Dominicana hacemos un levantamiento forense de todas las muertes ocurridas a partir del 25 de enero hasta la fecha por neumonía bilateral, neumonía focos múltiples sin especificar germen, bronconeumonía, pulmonía, obstrucción pulmonar, paros respiratorios, todas esas enfermedades de temas respiratorios comparados con años anteriores? Podríamos ver un incremento preocupante, enfermedades que nunca se habían muerto por esa cantidad. Excelente, yo creo que no debería, es que se impone hacer eso. Hay que hacer eso. Hay que ampliar la definición de casos. Tú no tienes que esperar una prueba en lugares donde son escasos para decir este es un caso y computarlos. Exacto. Y no solamente computarlos, sino que iniciar desde ese caso, como un caso de índice, seguir agresivamente los contactos, aislarlo, todo el que ha estado en contacto con esa persona. Esas son las medidas de contención que necesitamos. No puedes estar supeditados a que tienes que tener una prueba. Las pruebas ahora van a tener poca utilización, porque el que está positivo en 15 días lo sabemos.
si es falso positivo, si es falso negativo. En 15 días lo sabremos también. Lo importante es tener pruebas masivas que nos permitan a nosotros, con un nivel más o menos de sensibilidad que alcance por lo menos de 70-80% como mínimo, tener esas pruebas para saber por dónde anda el virus y en qué proporción anda el virus. Yo tomar a San Francisco como uno de los lugares donde inició el brote, tomar a las 100 o 200 embarazadas y vamos a hacerle las pruebas a todas las que entren ahí. A ver cómo está. Buen dato, ¿eh? Es una población aleatoria. Veamos cómo está circulando el virus en la población. Cuando el virus llega a circular, un 50% de la gente que tenga anticuerpos, que deben salir después de los 8 días de exposición, con pruebas rápidas que no cuestan nada, cuestan $6-7 en el mercado. Cuando alcanza un 50% la proporción de contagiados, entonces hay mucho menos probabilidades de transmisión, que es lo que estamos buscando. Este virus tiene una tasa de ataque de por lo menos 2.5 personas. Es decir, por cada infectado hay otros 2. Casi 3 personas que usted contagia. Pero cuando lleguemos a la tasa de ataque RO0, que se alcanza con más de un 50% de la población ya con anticuerpos, entonces es mucho más fácil, porque entonces esas medidas que tú citas, de vamos a buscar los fallecimientos, vamos a investigar los contactos, pudiera ser más efectiva y pudiéramos estar ya abriendo algunos sectores de la economía. Los mayores sí hay que tenerlos aparte, con eso sí hay que tomar medidas extremas. Si tú tienes que establecer una cuarentena y un toque de queda de 24 horas, impongámoslos a todos los mayores de 70 años, por ejemplo. Eso no sería como un aislamiento inteligente en el cual a los niños menores de 15 años y los mayores de 60 años se aplican la cuarentena, pero la otra población pudiera interactuar. Deja a los niños no les pasa nada. Aquí ha habido 2 casos que hay que investigar, pero a los niños no les pasa nada. En el hogar hay que tenerlo también en cuarentena, aislado de todo el resto de la familia, pero por un buen tiempo, hasta que cese la transmisión. O una gran parte tenga anticuerpos. Ahora les repito, todos los días esto cambia y todos los días hay cosas nuevas. Es un maldito virus. Ahora sí. Es el virus de Batman, carajo. Ahora, mire ese italiano tiene 47 días. Y sigue dando positivo. Sigue dando positivo con una mutación. ¿Y por qué no le funciona la hidroxicloroquina? Es que esos tratamientos, todos esos tratamientos todavía están en ensayo. Es experimental. No hay un tratamiento específico. Y lo peor que les quería decir de este virus es que hay algunos casos, un 2% en Corea del Sur, ahora que están, después de negativo, están dando positivo otra vez. Entonces, todavía no está claro si es que eran partículas de antígenos del virus que estaba ahí, o pruebas que no se hicieron correctamente, o que el virus no hace ninguna inmunidad en un determinado grupo de personas. Y eso viene a complicar otra vez todas las cosas. Y sin esperanza cercana de vacuna. Pero ahí, la vacuna, si quieren, podemos hablar mucho de ello. Yo trabajé en la unidad de vacunas que se creó aquí en República Dominicana para el VIH-Sida, y te puedo decir cómo son los ensayos. Pero lo que más puede salvarnos en estos momentos es que esos ensayos clínicos que se están haciendo con tratamientos, alguno de ellos diga, sí, este funciona, y por ahí nos vamos, y por lo menos vamos a aliviar, y eso va a ayudar a poner más suave un poco las medidas de contención y de aislamiento, si hubiese tratamiento. Pero todavía están en ensayos clínicos, hay tratamientos que son con antiinflamatorios, otros son con antibióticos, antivirales, con los mismos anticuerpos traspasados de un lado a otro, pero todos están en ensayos clínicos, y algunos de ellos también que tienen complicaciones, efectos secundarios. Doctor, la vacuna no va a estar, en menos de 18 meses. Por último, doctor, usted mencionó ahorita que usted no veía la posibilidad de ir a elecciones ni de algunos eventos, vamos a llamarlos masivos. Ahora, le pregunto porque yo creo que tarde o temprano vamos a tener que convivir con este virus. Y la convivencia con este virus implica nuevas modalidades. Incluso usted mencionaba la campaña política. Olvídese de mitin y caravana en este país. O sea, aquí se va a seguir haciendo política, pero va a haber nuevas formas de hacer política. De hecho, ya se está imponiendo en estos momentos. A micropolítica. Mitin y caravana, lo cual es muy bueno para el país también. Vamos a tener eventos de micropolítica. O sea, la política se está transformando. El mismo relacionamiento social se está transformando.
Corea del Sur acaba de ir a unas elecciones esta semana que votó la mayoría, aún con el coronavirus, porque se tomaron medidas y protocolos para poder ir a votar. O sea, lo que quiero decir, hay modalidades y hay protocolos para sobrevivir o conllevar el coronavirus. Entonces, yo creo que este país, y por eso le digo que me pareció un poco extremista la afirmación de que no pudiéramos ir a elecciones, porque este es un país que debería tomar protocolos moderada para nosotros convivir con este virus, porque es una realidad. Usted lo acaba de decir, la vacuna no va a estar disponible por lo menos por 18 meses, pero tampoco nos vamos a parar 18 meses. Este país no se puede parar 18 meses por el virus. O sea, suena duro, pero no puede pararse. Entonces lo que le pregunto es, doctor, Orlando quiere elecciones en julio. ¿Usted no entiende yo no digo que no se pueda celebrar, es la probabilidad. El modus vivendi de nuestra sociedad se va a transformar naturalmente por esta situación y vamos a convivir con esto? Sí, lo primero es que yo cuando hablo de las elecciones hablo de las probabilidades, de en qué posición, en qué condiciones vamos a estar en ese momento. Obviamente la vida va a ser diferente a partir después del COVID, tendremos que convivir. Y Corea del Sur sigue dándonos ejemplos a nosotros de cómo lograron de inicio contener la transmisión del virus y ahora de cómo celebrar un proceso en medio de todo esto. Yo creo que es un ejemplo a seguir y son hálitos de esperanza que nos dan a nosotros de cómo van a manejarse las cosas. Sí, se ha hecho un gran esfuerzo aquí en todo lo que significa los nuevos cambios, las nuevas modalidades, las reuniones virtuales. Sin embargo, yo, por ejemplo, tengo todavía amigos médicos, todavía que les resulta tan difícil abrir una computadora y entrar a Zoom, que tú dices, bueno, y entonces, ¿cómo lograr que estas personas se adapten a un movimiento virtual ahora para hacer todos sus trabajos y sus transacciones, inclusive la vida social de votar y todo esto? Va a necesitar un esfuerzo. Yo no digo que no se pueda hacer y lo ideal sería que se hiciera. Y que a lo mejor mañana aparece un tratamiento y entonces todo lo que hemos estado diciendo cambia en cierta forma. Pero yo te digo por las probabilidades que existen, conociendo lo que sucede en este país, por el temor que tiene la gente. Los países asiáticos tienen otra cultura muy diferente, allí mucho más solidarios. Tema de disciplina y solidaridad. Claro, respecto al otro, a lo demás, nosotros somos... Nosotros somos occidente avanzado en Asia, o sea, exacto. Nosotros somos más individualistas y nos va a tomar más trabajo llegar a todo eso. Claro, y somos un país que la sociedad es desconfiada. O sea, yo entiendo. Lo que quiero decir, mi punto es que yo entiendo que tarde o temprano vamos a tener que adaptarnos a una realidad de convivir con el virus. Es correcto. Porque ni la situación económica lo aguanta. Mire, usted decía que el pico va a ser a final de mes o mediados del otro, pero ya usted está viendo que la gente se ha adaptado a trabajar de 9 a 5 y a las 5 se recoge. Porque lamentablemente nosotros no tenemos como Estados Unidos un paquete de 2.2 trillones de dólares para estimular la economía en lo que esto se resuelve. Y yo comentaba, doctora, al inicio del programa, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya creó un plan de reapertura económica por fases. Lo presentó ayer. A largo plazo, la fase 1, la fase 2 a mediano y la fase 3 a largo. Y me parece muy interesante porque las fases todas son o sea, adaptándose a esta nueva realidad que tenemos del COVID-19. Entonces, lo que le quería comentar y escuchar su opinión muy válida en ese sentido es que nosotros vamos a tener que adaptarnos a vivir con este virus en lo que llega una vacuna, en lo que se producen los anticuerpos, como usted dice. Y pienso que nosotros tenemos que mentalizarnos como sociedad en ver cómo vamos a adaptarnos a vivir con esta situación, manteniendo el distanciamiento social, las medidas de higiene, los protocolos de seguridad. Y creo que ese es un reto que tenemos como sociedad en nosotros. Orlando, me alegra escucharte y a ti como joven, porque te muestras optimista y que las cosas van realmente a terminar y va a terminar. El libro de la peste de Alberto Camus describe muchas personalidades y tú eres una de ellas. Brillante, doctor. Cuando miremos... Albert Camus, brillante. Sí. Leas ese libro, ustedes verán las diferentes personalidades. Esta es una de ellas que hay que enfrentar y cambiar y adaptarnos a todas
las situaciones. No podemos ser destinistas y que esto se acabó, que esto se jodió y que vamos a vivir permanentemente bajo esta situación. Vamos a adaptarnos. Doctor, una última pregunta ya antes de irnos. ¿Se debió declarar pandemia antes? ¿Hubiese hecho una diferencia en el mundo? 2 semanas antes, 3 semanas antes. Yo creo que bajo la presión que hemos tenido y bajo la premisa, yo creo, de lo que sucedió con SARS. El SARS entró y salió. Y los que estaban de dirigentes de la Organización Mundial de Salud en ese momento crearon mucha alarma que después tildaron de pánico. Recuérdense que nosotros nos llenamos de Tamiflu en aquel momento y no se usó. Y la OMS recibió muchas críticas por todo eso que hizo y los gastos que generó todo eso. Y la epidemia entró y salió naturalmente. Yo creo que en algo primó en ellos que fueron demasiado cautos. Yo no hubiera hecho lo mismo, porque yo peco de exceso antes de quedarme corto. Prevención es siempre mejor que reacción. Tú estableces tus escenarios y ahí tú haces tu programa y tú trabajas sobre el peor de los escenarios. Exacto, worst case scenario, correcto. Que pueden suceder. Y yo sí han cometido errores. Se han cometido errores y se seguirán cometiendo errores. Estamos frente a un virus nuevo, está tocando a todo el mundo. Y mira que la mascarilla, que se ponga la mascarilla, que se quite la mascarilla. No hay transmisión en humanos, sí hay transmisión en humanos. O sea, que se transmite o no. Sí, estamos viendo. Brillante, doctor. ¿Usted forma parte, por curiosidad, de la comisión de asesores médicos, de la comisión de alto nivel en estos momentos? No, en estos momentos no. Ellos me llamaron, estoy esperando. Lo estuviera llamando hoy a usted para que... Ahora mismo no, y al doctor Báez que lo integre de manera inmediata, Claro, como ha hecho con el doctor Pedro Ureña. Tenemos un cerebro aquí que tiene la capacidad, miren cómo este señor ha deglutido, desmenuzado los protocolos de actuación. Necesitamos gente así, no podemos seguir improvisando. Hay un consenso también. Los hay que darle oportunidad. Doctor, hay un consenso en el equipo de que usted también es buen panelista para continuar analizando con nosotros estos temas. Cuando quieran, estoy a las órdenes con ustedes. Vamos a debatir un día de esto las vacunas. Para Excelente programa. De cómo funciona la vacuna. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Ernesto Guerrero, epidemiólogo. La verdad que brillante, de verdad. Impresionado. Creo que ha aclarado muchos puntos en momentos de incertidumbre. Así es, Orlando. Muchos puntos. En estos tiempos de COVID y post-COVID también, porque hay muchos temas que hablar. No se puede hablar de evento masivo, de convocatoria de evento masivo. Julio. Hay que ser responsable, hay que ser responsable. La salud va a tomar una prioridad enorme, no solo para el gobierno, sino creo que como industria en sentido general, después de esta pandemia. Y continuaremos, claro, conversando con ustedes, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Cambio fuera. El sol de los sábados. El sol de los sábados.